¿Qué tú le dirías a las personas que en este momento están pensando en buscar ese tesoro? Que vayan sin ilusiones, que vayan. El derrotero de Valverde es un ardid. No, no creo que lo hizo adrede, pero los primeros días tú lo entiendes completamente y es facilito seguirlo. Conforme el camino desciende del páramo que es abierto y te permite ver las claves y se interna en la selva, entonces te pierdes porque ya los árboles de la selva no te permite ver. La ambición te nubla la mirada y todo se va complicando. Entonces yo les diría que entren con humildad y sin demasiada expectativa económica, que entonces a lo mejor, como yo, también podrán encontrar algún tesoro, aunque no sea el de Atahualpa. ¿Qué tesoro encontraste? Es el de la aventura, el de la aventura en su máxima expresión. Yo, yo me crié en mi juventud, mi escuela fue el montañismo y ese montañismo que me enseñó disciplina y responsabilidad, que ahora está tan regulado, que ya no tiene la libertad, que inclusive no tiene ya la aventura como originalmente nos proveía. Yanganate es para mí un regresar a esa época dorada, no solo mía, sino de muchos aventureros, donde realmente tú manejas tu destino, ¿no? No es que tienes la normativa de un ministerio encima o eh, la ruta planeada por caminos, sino que te enfrentas a la naturaleza como el pintor se enfrenta a un lienzo en blanco, a dibujarlo desde el principio. No está ya premarcado, no estás calcando un cuadro, lo estás dibujando, ¿no? Ese es el tesoro que veo yo en Yacanati. Si el tesoro de Atahualpa apareciera en los Yanganati, si alguien lo encontrara algún día, ¿cuál es el lugar en el que tú quisieras que estuviera? Porque si se encuentra en Ecuador, me imagino que tentativamente sea Ecuador quien tenga derecho sobre él, ¿no? ¿En qué lugar específico existente u otro que se pudiera crear para que se le pueda apreciar? Hay tanto en Lima como en Bogotá sendos museos de el oro Ujú, arqueológico, ujú. que son esplendorosos, son una maravilla. Me imagino que tú has estado por ahí Sí, también, claro. que te veo sentir. Ese sería el lugar aquí, un museo del oro ecuatoriano. El tesoro de Atahualpa exhibido para todos con orgullo de lo que fue esa época, de ese legado, como tú dices, a Atahualpa hubiera dicho el Chincha suyo, que era el norte del imperio, Claro. y nosotros lo diríamos Ecuador, pero eso sería ideal que tuviéramos los ciudadanos de a pie y los que nos gobiernan la sabiduría para lograr ponerlo en un museo. Encontrar una fortuna como esa ha de hacer que le vuelen a uno maripositas en el estómago. Pero sin dudas, yo creo que no existe mayor valor para este tesoro de Atahualpa si existiera allí, si estuviera, si lo que fuera, que el valor histórico. Ese es el principal, ¿no? ¿Qué tú crees? Hubo en la historia política ecuatoriana no hace mucho un candidato a la presidencia, Guillermo Sotomayor, Ujú. que decía saber dónde está escondido el tesoro y prometía que de llegar a la presidencia lo utilizaría para pagar la deuda externa del país. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo pensaba derretirlo, fundirlo, hacerlo lingotes?
La cosa es que ya estuviéramos otra vez endeudados, aunque eso hubiera acontecido, y hubiéramos perdido semejante legado. Esas son las cosas que a mí me dan una desconfianza, ¿no? De que qué pasaría si aparece. Él lo decía públicamente, con la mejor de las intenciones, pero ¿qué pasaría detrás de telones? Claro, Entonces, por eso pienso que está bien ahí, bien escondido, hasta que algún día lleguemos realmente a... Sería magnífico que se haga una simple, correcta legislación para el asunto, es dedicada al tesoro, ¿no? Si este tesoro existe, a quien lo encuentra, el Estado ecuatoriano lo recompensará debidamente y el resto será expuesto en un museo. Que esté clarísimo para evitar que haya saqueos, que haya robos, que ese sitio eventualmente, si se sabe que sí existe el tesoro, no se vuelva una minera de oro ilegal. claro, Entonces, claro, tal vez la Asamblea Nacional, en vez de declarar el Día del Heladero o del taxista, pudiera dedicarse una mañana a hacer una legislación simple y concreta de claro. qué pasaría si es que se encuentra el tesoro. Sería estupendo. Sería estupendo estar preparado para que ocurra. Sí, Sí, por si acaso. Si no sí. ocurre, no ocurre, pero ya. Yo, Cap- mi Capaz que apreciación. Atahualpa afloja, oye, afloja, ¿Cómo? nos da un indicio. Si Atahualpa en el más allá se entera de que estamos preparados y de que hay un camino seguro, capaz que afloja la maldición. Hace que llueva menos, que las condiciones sean más fáciles de llegar a él, en fin. Sí, es posible, quizás, ¿no? Todo depende de qué creamos con respecto a eso, ¿no? Ahora, yo sí creo, de hecho tengo un video en uno de mis canales de YouTube sobre este tema. Han pasado unos 500 años desde el ocultamiento del tesoro de Atahualpa, desde toda esta crónica que hay y esta leyenda que hay en torno al tesoro. Yo no soy quien para decir sí o no existió, no sé, la verdad no lo sé. A lo poco que he accedido me ha dejado más preguntas que respuestas. No encuentro a un derrotero de Valverde que me conduzca al tesoro, llamémosle así. En estos minutos finales, Jorge, tú tienes, a ver, nosotros tenemos llamémosle como un sentido el sentido de la intuición. Tú como explorador, con experiencia en todo esto, de la búsqueda del tesoro, de explorar la montaña, conocedor de la historia, investigador de crónicas, de documentos antiguos, en fin, ¿tú intuyes que ese tesoro es real o una leyenda? ¿Cómo te lo pongo poéticamente? ¿Cómo te lo pongo? Es tan real como la fe que le ponemos a una leyenda. Es tan real como nos dicen los documentos antiguos. Y sin embargo, brilla más como una guía que viene desde antaño y nos lleva adelante que como un simple artefacto de oro. Yo creo que es verdad, Mm. pero creo que es verdad también en esa otra dimensión, que como te decía antes, es una historia que nos une a los ecuatorianos, que nos da asombro y orgullo. Y eso es verdad, eso es verdad, que si el oro existe, que si es más historia que leyenda, que si es más leyenda que historia, se me vuelve a mí un poco irrelevante. Es como un hilo conductor de la vida del ecuatoriano, ¿no? Como una matriz, como un eje.
Claro, los ecuatorianos carecemos de héroes, por ejemplo. Tienen que Ujú. inventarse a Don Calderón y tienen que inventarse a los indios Quitus y tienen que inventarse tanta vaina, porque no tenemos ese modelo. Vienen los españoles de lejos y nos imponen una cultura y vienen los incas y la misma cosa, y como que aquí andamos un poco huérfanos, ¿no? De eso. Yo creo que Yanganate de alguna manera llena esa falta de referentes. ¿Crees que Atahualpa fue quiteño? Irrelevante. Si fue de Imbabura, como dicen unos y otros dicen que fue del Cusco, tú eres de más allá de las fronteras y yo me equivoqué una vez y me equivoqué feo cuando dije que no había habido un ecuatoriano que haga un libro fotográfico de Galápagos. Mm, Y me di cuenta que había un poco de gente que había nacido lejos y sin embargo eran tan ecuatorianos porque habían caído en un amor profundo con la tierra, ¿no? Ya no es cuestión de pasaportes ni de dónde. Uno pertenece a donde ama. claro, claro. Y Entonces, yo pienso, Jorge, que las fronteras están más en la cabeza que en la geografía. Y todo aquel que conserve fronteras en su cabeza va a tener fronteras para interrelacionarse con el mundo. Si nos abrazamos y nos amamos todos como lo que somos, una única especie, en este minúsculo grano de arena que está en este espacio gigantesco que es el universo, y si nos damos cuenta de que esta es nuestra única casita y que no tiene sentido que estemos bronqueándonos ni discutiéndonos las cosas, si no nos damos cuenta de eso, vamos a terminar como los glaciares, exacto. desapareciendo. Ujú. Vamos a terminar Ahí allí. tú acabas de enunciar otro elusivo tesoro, ¿no? Bien has dicho que esos esquemas en la cabeza no nos permiten encontrar ese tesoro que debería ser de unión y de metas comunes. Tesoro de Atahualpa, Atahualpa, los Incas, Rumiñahui, Yanganati, Jorge Juan Anhalser, fotógrafo, explorador, cuyo canal de YouTube, Sopilote, muestra el documental Yanganati, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, y además un último documental, se nos derriten los helados. Que nos hacen agua. Perdón, sí, se nos hacen agua los helados que deben verlo de inmediato apenas terminen de ver esta entrevista. Y además el libro ¿cómo se llama, Jorge? Ya ganaste también. Yanganati. Es el libro que lo pueden también adquirir contactando a Jorge a través de su cuenta de Instagram, Jorge Anhalser. Comuníquense ya para que lo lean y de paso también se regresen por aquí y nos regalen un me gusta a esta entrevista y comenten qué les pareció todo esto. Y que compartan la entrevista para que más ecuatorianos y más personas en el mundo la vean y conozcan de este tesoro que tiene el Ecuador, que es mucho más grande que el oro de Atahualpa, que es justamente el país. El mayor tesoro de Ecuador es tenerse a sí mismo. Es ese gran tesoro que está aquí en los Andes y que tiene tantas regiones, lugares tan fabulosos, tan geniales como Yanganati, en el que, como bien dice Jorge, ha dicho una cosa maravillosa, el principal tesoro que encontró en Yanganati es haberse encontrado con la naturaleza, haberse encontrado con esa aventura de la vida. El oro está allí, ¿o no está? Te toca a ti, que estás viendo esta entrevista, sacar tus propias conclusiones. Si te decides a ir a buscarlo, ya Jorge creo que no se arriesgaría a meterse allá adentro nuevamente, ¿o sí te arriesgarías, Jorge? Sí, sí, todavía entro yo, pero ya te digo, entro con otros propósitos, ¿no? Ya no guío, no llevo gente que quiera encontrarlo,
sino como en ese documental me voy con mi familia y mis hijos, les explico, les heredo en vida lo que yo conozco de ahí y, y lo sigo disfrutando todavía. Todavía puedo. Jorge Juan Anhalser, el hombre que encontró el verdadero tesoro de los Yanganati. Quizás tú puedas ir hasta allí y encontrar lo que él encontró también. Gracias, Jorge. Un abrazo gigantesco. Espero poder visitarte en algún momento y hacerte una entrevista ya más a profundidad, que no sea tan fría así a través de internet. Gracias por la conversa, Giovanni, y bienvenido cuando sea.